La silla de plástico de la sala de espera del médico me resultaba incómoda cuando vibró el teléfono. Carmen, mi única hija, me habló con una frialdad desconocida que me revolvió el estómago. Mamá, nos vamos a Europa mañana por la mañana. Ya vendí tu casa de playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. 47 años de maternidad, innumerables sacrificios. Y me descartó como si fuera un periódico, de ayer. Sin embargo, mientras estaba sentada entre los demás pacientes, ocurrió algo inesperado. Sonreí. Había algo que mi querida hija desconocía de mí. Soy Elena. Tengo 73 años y hasta ese momento creía comprender completamente a mi hija. Mi esposo Miguel había fallecido 8 meses antes. Un infarto se lo llevó mientras compartíamos el desayuno como cada mañana durante 47 años. Esa mañana en particular, me preparó café con crema y tostadas con mantequilla. Me besó suavemente en la frente y me susurró, buenos días. Hermosa. Esas fueron sus últimas palabras. Desde la muerte de Miguel, Carmen parecía más atenta, o eso creía. Me visitaba 2 veces por semana, se encargaba de los preparativos del funeral. Me acompañaba al supermercado e incluso insistía en que fuera al médico. Mamá, debes cuidarte mejor ahora que estás sola, me decía con lo que yo creía una sonrisa cariñosa. Aunque ahora me doy cuenta de que era pura imaginación. Nuestra cabaña en la playa había sido nuestro santuario durante décadas. Miguel y yo la compramos cuando Carmen cumplió 16 años, reuniendo cada peso con esfuerzo y sacrificio. Todos los veranos nos encontraban allí, creando recuerdos, celebrando cumpleaños y festividades. Carmen traía allí a sus novios. Y más tarde a su esposo Ricardo. Yo preparaba comidas elaboradas, limpiaba a fondo y lavaba la ropa de todos. Era nuestra tradición familiar. Nunca imaginé que ella lo considerara solo un activo financiero. Y el coche. Ese fiel Ford viejo que Miguel cuidaba como un niño precioso. Lo lavaba con devoción cada domingo. Le cambiaba el aceite meticulosamente y siempre lo estacionaba en el mismo sitio, bajo la sombra del roble. Carmen sabía lo que ese vehículo significaba para mí. Conservaba su esencia. Su colonia impregnada, en los asientos de tela después de colgar. Permanecí en esa incómoda silla verde, rodeada de otras personas enfermas, y por primera vez en meses, no se me saltaron las lágrimas. En cambio, me invadió una extraña tranquilidad. Una paz que no había experimentado desde la muerte de Miguel. En ese instante, recordé algo que había olvidado por completo. 4 días antes de su fallecimiento, Miguel me había entregado un sobre Manila. Elena, guarda esto en el cajón de tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo cuando te sientas preparada, pero solo entonces. Lo guardé sin pensarlo mucho. Después del funeral, abrumada por el dolor y el papeleo. Simplemente se me olvidó. Pero me esperaba en casa, la enfermera me llamó por mi nombre. El médico me examinó a fondo y me declaró sano para mi edad. Solo necesitaba descansar más y alimentarme mejor. Asentí y sonreí, pero mis pensamientos estaban en otra parte, centrados en ese sobre, en el tono gélido de Carmen, en cómo Ricardo probablemente lo había orquestado todo. Nunca le había caído bien, siempre me había visto como una molestia. Salí de la clínica y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Ya no había coche, según Carmen, pero mientras esperaba, no pude reprimir una sonrisa. Había algo casi poético en esta situación. Mi hija creía que me había dejado sin nada, pero lo que no sabía era que Miguel, mi atento Miguel, siempre había sido un hombre con visión de futuro. Llegó el autobús y elegí un asiento junto a la ventana. Observé cómo pasaba la ciudad. Casas, tiendas, gente corriendo por todas partes, cada una con sus propias tragedias y secretos. Yo también tenía los míos, y estaba a punto de descubrirlos. Al llegar a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda, donde estaba el sobre Manila. Justo donde lo había dejado. Me temblaban un poco las manos al cogerlo. Sentía varios documentos dentro. Miguel había escrito mi nombre con su letra cuidadosa en el anverso. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. Afuera, anochecía, llenando la casa de sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente. Como si abriera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo, el contenido me dejó sin aliento. Documentos legales, escrituras de propiedad, certificados bancarios y una carta manuscrita de Miguel llenaban el sobre. Las lágrimas me nublaron la vista al leer su letra familiar. Querida Elena, si estás leyendo esto. Es que ya no estoy a tu lado. Perdóname por no contártelo todo mientras vivía, pero quería protegerte de preocupaciones. Durante estos años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo somos dueños de la casa de la playa,
sino de 6 propiedades más, incluyendo el edificio donde Carmen vive con Ricardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que te imaginas. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste. Pero ahora es oficial, me temblaban las manos al revisar los documentos. Escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad. Un apartamento en el centro, un pequeño hotel costero y, por supuesto, el edificio de 20 plantas donde vivía mi hija. Miguel había sido el propietario silencioso durante los últimos 12 años, pero lo había puesto todo bajo un nombre de empresa del que nunca había oído hablar, según los documentos. Yo era el único heredero de esa empresa. Extractos bancarios de cuentas que desconocía su existencia mostraban cifras surrealistas. Miguel había conducido autobuses durante 42 años, pero al parecer también había sido un brillante inversionista. Cada peso que ahorrábamos, cada sacrificio que hacíamos. Él lo multiplicaba silenciosamente y yo no sabía nada al respecto. En su carta, Miguel explicó que lo había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Carmen supiera nuestra verdadera situación financiera. ¿Conoces a nuestra hija, Elena? Si supiera que tenemos tanto dinero, cambiaría de actitud. Quiero que nos quiera por lo que somos, no por lo que tenemos. La ironía era abrumadora. Nuestra hija nos había abandonado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Deambulé por la casa, tocando muebles viejos y adornos que Carmen siempre había criticado por anticuados. Observé las fotos familiares en la pared, especialmente una, donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Miguel, riendo. ¿Dónde se había metido esa dulce niña? Cuando se había vuelto tan fría y calculadora. A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. Carmen otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo te sientes? Quería decirte que completamos la transferencia de dinero de la venta, de la casa y el auto. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a sobrevivir unos meses mientras encuentras algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté con voz firme. Sí. Madre, obviamente no te dejaríamos sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para la inversión europea. Ricardo tiene una oportunidad de negocio increíble allí. El 30% de mis posesiones. Qué generoso, lo entiendo. Hija, cuando te vas, esta tarde, tenemos las maletas hechas. Estaremos fuera al menos 6 meses, quizá más, si el negocio sale bien. Pero no te preocupes, madre. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño, algo que se ajuste a tus necesidades, adecuado para mis necesidades. Como si supiera cuáles son. Muy bien, Carmen. Que tengas un buen viaje, Dai. Mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan complaciente. Te queremos mucho. Colgó, me quedé allí con el teléfono en la mano y por primera vez en meses. Me reí, y cómo no lo había hecho, desde la muerte de Miguel. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable. Todo para financiar una aventura europea que, probablemente sería un desastre, pero lo que más me dolió no fue el dinero, sino la facilidad con la que me descartó. 47 años dedicados a ella, innumerables sacrificios, amor incondicional. Y me eliminó de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso me dolió muchísimo. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les pareció generosa, pero a mí me pareció insultante. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, seguramente necesitaban dinero rápido y prácticamente habían regalado el coche de Miguel. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Carmen y Ricardo subir las maletas a un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes, ella un bolso de viaje de aspecto caro. Rieron, se besaron, hicieron planes, con aspecto de adolescentes emocionados embarcados en una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, ni se despidieron. Cuando el taxi desapareció, me senté en la cocina con los documentos de Miguel esparcidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades, recuperar todo lo que se habían llevado, pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, un enfoque más educativo. Llamé a Sebastián, el abogado que llevaba los asuntos de Miguel. Asistió al funeral. Ofreció sus condolencias y me dijo que lo llamaras y necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Elena, qué alegría saber de usted. ¿Cómo le va? Bueno. Sebastián, necesito verte urgentemente. Encontré unos documentos de Miguel que no entiendo bien. Por supuesto, puedes venir a mi oficina. Mañana por la mañana. Estaré esperando. Esa noche, por primera vez en meses, dormí plácidamente. Soñé con Miguel sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico como cada mañana.
Al verme, sonrió y me dijo, ya era hora. Mi amor, hora de que te defendieras. Desperté con una sensación extraña. No era precisamente felicidad, pero tampoco la tristeza que había sentido durante tantos meses. Parecía determinación. Por primera vez desde la muerte de Miguel. Tenía un propósito claro. Recuperaría lo que era mío, pero no como Carmen esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido burdeos. El que Miguel siempre decía que me hacía ver elegante. Me peiné, me maquillé y al mirarme al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina de Sebastián estaba en el centro de la ciudad. En un edificio antiguo pero elegante con suelos de mármol y amplios ventanales. Sebastián me recibió con calidez, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Elena, esto es mucho más de lo que imaginaba. Miguel era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es dueña. Lo sé. Sebastián, los he revisado todos. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. Sebastián me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era el legítimo dueño de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba, la venta de la casa en la playa había sido ilegal porque Carmen no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Elena. Y también podemos emprender acciones legales contra su hija por fraude. No, Sebastián. No quiero acciones legales. Quiero manejar esto de otra manera. Quiero que todo se mantenga en secreto por ahora. ¿Puedes ayudarme? Sebastián me miró con curiosidad, pero asintió. Claro. Eres mi cliente. ¿Qué necesitas? Necesito que recuperes discretamente la casa de la playa, que hagas lo necesario para anular esa venta fraudulenta y que me ayudes a tomar el control real de todas mis propiedades. Especialmente del edificio donde vive mi hija, lo entiendo. Será un proceso que llevará varias semanas, pero es totalmente factible y perfecto. Y Sebastián, no necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto. Al menos por ahora. Al salir de la oficina de Sebastián, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que seguía su curso normal, pero para mí. Todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre abandonada por su hija, pero en secreto era una mujer adinerada que orquestaba silenciosamente la recuperación de su patrimonio. Sebastián trabajaba eficientemente, llamando cada pocos días para informarme sobre los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa mientras tanto. Era mía, después de todo. Aunque Carmen probablemente esperaba que me mudara a una habitación, en una pensión. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Miguel y yo habíamos compartido tantos años. Y luego salía a pasear por el barrio. Los vecinos me recibieron con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Esperanza, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas de la entrada. Elena, querida, ¿es cierto que Carmen se fue a Europa y te dejó sola? Sí. Esperanza se fue con Ricardo. Tienen planes de negocios allí, ¿y cómo te las arreglarás, niña? Todos sabemos que Miguel no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Esperanza. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida y ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Esperanza me miró con esa expresión que yo conocía bien, la misma mirada que recibí después del funeral, compasión mezclada con alivio porque no era su tragedia. Bueno. Ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la dependienta. Todos me hablaban con ese tono suave que se usa con los desafortunados. Asentí, sonreí, les agradecí su preocupación, pero en mi interior. Una parte de mí disfrutaba de aquella actuación. Era como vivir una doble vida. Sebastián me llamó un miércoles por la mañana. Señora Elena, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de playa. Los compradores desconocían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya otra vez. Excelente. Sebastián, y el edificio donde vive Carmen. Eso es más complicado. Técnicamente, siempre has sido el propietario de la empresa. Pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tengas el control directo. Debería tardar otras 2 semanas. Perfecto. Manténme informado. Después de colgar. Me senté en la cocina con mi café, y pensé en Carmen. Llevaba 3 semanas en Europa, sin decir palabra, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en cuanto consiguió el dinero que necesitaba. Pero sabía que eso cambiaría pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús a la costa.
La misma ruta que Miguel y yo habíamos recorrido cientos de veces. La casa era exactamente igual que la recordaba. Pequeña, pintada de color crema, con una terraza frente al mar. Los nuevos dueños habían añadido algunas plantas en macetas, pero por lo demás, todo seguía igual. Me senté en la acera frente a la casa y observé durante una hora. Recordé las tardes de verano de Carmen de pequeña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Miguel asando pescado mientras yo preparaba ensaladas en la cocina. Carmen trayendo a sus amigos, luego a sus novios. Luego a Ricardo. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un anciano salió de la casa y me vio sentado allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo lo recordaba. ¿Conocías a los dueños anteriores? Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la anciana estaba muy enferma y que necesitaba venderla rápido. Pensamos que era una ganga. Pero ahora resulta que la venta no fue legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conociste personalmente? No, todo se hizo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija se encargaba de todo porque la madre no podía. Qué situación tan triste, si supieras lo triste que es, pensé. Bueno, me alegro de que no hayas perdido tu dinero. Sí. Por suerte todo se resolvió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Esta nos gustó mucho, salí de allí con el corazón apesadumbrado. No era solo el dinero lo que me dolía. Era la facilidad con la que Carmen había mentido sobre mí. Se había inventado una historia sobre mi enfermedad, había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos. Sin un obstáculo que había que eliminar, esa noche volví a llamar a Sebastián. Sebastián, necesito que me ayudes con algo más. También quiero recuperar el coche de Miguel. Eso será más difícil, señora Elena. El coche estaba a su nombre. Pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo. ¿Cómo es eso posible? Al parecer, usted firmó ese poder hace unos meses, tras la muerte de su marido. No lo recuerda. Ahí estaba. El momento en que Carmen empezó a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado unos papeles que me había traído, diciendo que eran para facilitar los trámites funerarios y de herencia. Estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido, te entiendo, Sebastián. ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Podríamos intentarlo. Pero sería más complicado. Tendríamos que demostrar que usted firmó ese poder. Bajo engaño o coacción, hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las semanas siguientes, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Iba a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y guardaba las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en empresaria. Estudiaba los documentos de Miguel. Hablaba con Sebastián y planeaba mi siguiente paso. Aprendí sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría entender. Descubrí que Miguel había sido mucho más inteligente de lo que creía. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Carmen, por ejemplo, no solo era rentable por el alquiler, sino que estaba en una zona que se revalorizaba rápidamente. También descubrí que Ricardo, el esposo de Carmen, tenía deudas, muchísimas. Había pedido préstamos usando su apartamento como garantía, sin saber que no era el verdadero propietario. Cuando los bancos se dieran cuenta, tendría serios problemas. Sebastián me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Elena, hemos finalizado todos los trámites. Ahora tiene el control total de todas sus propiedades. También recuperé el coche de Miguel. El comprador resultó ser un conocido mío. Y cuando le expliqué la situación, aceptó devolvérmelo a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo. Sebastián, ahora necesito que me ayudes con una cosa más. Quiero que le envíes una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Elena, ¿está segura de que quiere hacer esto? Estoy completamente segura. Decidió que no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que soy. Entiendo. ¿Quieres que lo envíe a Europa? No. Quiero que se lo entregues cuando regrese. Tengo el presentimiento de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Esperanza llegó corriendo a mi casa con chismes frescos del barrio. Elena, ¿sabías que Ricardo tiene problemas con el banco? Mi cuñado, que trabaja allí, me dijo que están investigando los préstamos que pidió usando su apartamento como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. En realidad, sí. Y parece que Carmen no sabía nada. Dicen que tendrá que volver de Europa para arreglar este lío. Qué situación tan complicada. Sí. Y peor aún. Al parecer Ricardo mintió sobre el negocio europeo.
No había ningún negocio, solo quería librarse de sus deudas aquí. Perfecto. Todo iba tal como lo esperaba. Carmen había confiado en Ricardo, había sacrificado su relación conmigo por él. Y ahora descubría que no era quien ella creía. Esa noche me senté en la terraza con un té y miré las estrellas. Miguel solía decir que las estrellas eran las almas de quienes habían vivido vidas plenas, cuidando de sus familias desde el cielo. Si eso era cierto, entonces él estaba allí arriba, observando cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme, incluso después de la muerte. Al día siguiente, Sebastián llamó temprano. Señora Elena, hay novedades. Su hija acaba de llegar al país. Está sola en el aeropuerto. ¿Solo? Sí. Al parecer Ricardo se quedó en Europa. Corren rumores de que tuvieron una pelea terrible. Entiendo. Enviaste la carta. Lo envío hoy. Debería recibirlo mañana. Colgué y me quedé allí, en la cocina, con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, por fin había llegado el momento de la primera mudanza de verdad. Carmen estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Carmen llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Esperanza, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a decírmelo al día siguiente. Elena, tu hija regresó anoche. La vi subir con una maleta. Pero tenía un aspecto terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera llorado durante todo el vuelo. Solo, completamente sola. Y algo extraño, Elena, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al conserje que le abriera con la copia de emergencia interesante. Ricardo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Carmen descubrió algo sobre él y huyó. En cualquier caso, mi hija había vuelto y muy pronto recibiría mi regalito de bienvenida. Sebastián llamó esa misma tarde. Señora Elena, la carta llegó hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió personalmente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento, según lo establecido por la ley. Pero, señora Elena, ¿está segura de que quiere hacer esto? Al fin y al cabo, es su hija, Sebastián. Mi hija me desalojó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntarme. Me trató como basura. Ahora aprenderá que las acciones tienen consecuencias.